salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre, nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, y a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Es una alegría estar juntos otra vez para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Gracias por también la invitación a participar de este precioso programa. Y oramos al Señor que todo sea una bendición. El tema para hoy se titula El Evangelio Eterno. Mirando algunas descripciones de lo que necesitamos presentar, es bien difícil a veces hacer la separación, pero es bueno que tengamos por lo menos un tema bastante abarcante, de manera que nuestras mentes queden ilustradas. El mensaje está basado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De esa manera el ángel presenta aquí un resumen
de lo que el mensaje representa. Es interesante el resumen que el ángel hace. Realmente nadie pudo haber hecho un resumen más enfático y más preciso de lo que el mensaje significa. Trataremos de enfocarnos y centrarnos en la expresión el evangelio eterno, que es lo que queremos entender en esta ocasión. El ángel que el profeta vio, lo vio volando por el medio del cielo, llevando el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo. ¿Por qué dice la expresión vi otro ángel? Esto indica que el profeta había visto otros ángeles anteriormente. El último ángel que Juan había visto era el séptimo ángel de Apocalipsis 11:15. Luego le fue presentada la línea profética del capítulo 12 hasta el capítulo 14, versículo 5 de Apocalipsis. Así que durante estos capítulos él no vio otro ángel hasta el versículo 6, en donde el profeta dice, entonces vi otro ángel. Ahora se le presenta otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. Y este ángel desglosa el evangelio eterno de la siguiente manera. Primero dice, temed a Dios y dadle honra. Y en el versículo siguiente agrega, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo el mundo ha de saber que temer a Dios es consultar a Dios y humillarse ante Él, de acuerdo a las palabras registradas en 2 Crónicas 20, verso 3. Temer a Dios es tener al Eterno como nuestro único santo, según Isaías capítulo 8, versículo 13. Es también respetar, es venerar al Eterno, según Proverbios 1, 7 y Proverbios 9, 10. Tener el evangelio eterno temer a Dios es el principio de la sabiduría, es poner por obra sus mandamientos, según Salmo 111, verso 10. Si esto no se hace, el Señor reclama como Cristo reclamó en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que temer a Dios significa hacer lo que Él dice, lo que Él ha ordenado, lo que Él ha especificado en sus mandamientos. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 12, verso 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Y la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 432, señala que sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Ojo con eso. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Vemos cómo el ángel, al resumir el evangelio eterno diciendo, temed a Dios y dadle honra, está invitando a la gente a volver en obediencia al mensaje, en obediencia a los mandamientos de Dios, que es parte de la esencia del evangelio eterno. Ahora, hay una razón fundamental por la que el ángel en el mensaje invita a la gente a volver a la adoración verdadera. En Isaías 43, versículo 13, nos dice que esa razón es porque Él, el Eterno, Él lo dice así, yo soy tu Dios, el Santo de Israel, y soy tu Salvador. En otras palabras, todo ser humano necesita saber que hay un Salvador y es el único, no hay otro en el mundo. De manera que es el único digno de adoración, el que creó todas las cosas, el que vino y se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo para salvar al pecador. Él dice, yo soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio eterno presentado por el ángel de Apocalipsis 14, versos 6 y 7. En Hechos 4, verso 12, los apóstoles nos lo enfatizaron de la siguiente manera: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que solo en Cristo Jesús
el creador de los cielos y la tierra, podemos encontrar esa salvación, y es a Él a quien debemos volver en adoración, en obediencia a sus mandamientos, de acuerdo al Evangelio eterno presentado por el ángel aquí. Este mensaje se proclama a gran voz para que los que oprimen al pueblo de Dios sepan que Él, Dios, les hará comer su propia carne y con su propia sangre serán embriagados como con vino. También es para que toda carne conozca que, como dice el Señor, yo, el Eterno, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Isaías 49:26. De manera, queridos hermanos y hermanas, el mensaje del primer ángel es maravilloso porque nos invita a volver en obediencia al verdadero Dios, en adoración al único digno de adoración en el universo, en el mundo, ¿verdad? De manera que volvamos en obediencia plena al Señor. Este evangelio, según las palabras de la sierva del Señor en Consejos para Maestros, página 453, es el único antídoto para el pecado y que como testigos de Cristo han de dar testimonio de su poder. Así que no tenemos otro antídoto contra el pecado. Si queremos ayuda para vencer el pecado, queremos ayuda para salir de nuestra situación pecaminosa, necesitamos no solo escuchar el Evangelio eterno, necesitamos amarlo, recibirlo y comenzar a vivirlo, de manera que ese antídoto tenga el efecto que tiene, del poder que tiene para salvarnos. El apóstol Pablo en Romanos describió que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según Romanos 1:16. Eso es el mensaje que el ángel, el primer ángel de Apocalipsis 14 nos trae. Es un mensaje poderoso para salvar en esta última época, cuando parece que nada puede salvarse. Pero el ángel, al resumir el evangelio eterno, también habla de otra cosa interesante. Dice, porque ha llegado la hora de su juicio. La razón por la que nos invita urgentemente a volver a Dios es porque, dice él, ha llegado la hora de su juicio. Y eso queda demostrado cuando nos volcamos al estudio de las profecías y del cumplimiento de ellas en nuestra época. Esa expresión, esa declaración del ángel, ha llegado la hora de su juicio, es una referencia directa al juicio predicho en Daniel 7, versos 9 al 13. Allí en Daniel se nos presenta el tribunal, ¿verdad? Y dice allí, el tribunal se sentó, o el juez se sentó, como dicen otras expresiones. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Y luego el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días. Resumimos en el verso 13. Cómo durante este juicio el Hijo del Hombre es traído hasta la presencia del anciano de días para presentarse allí como abogado. Es maravilloso, ¿no? La representación presentada al profeta en visión. Esta hora de juicio mencionada por el ángel es la obra para la que en la declaración de Daniel 8:14, cuando dice hasta 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. Esta profecía indica el tiempo en que iniciaría el gran día del juicio señalado por Daniel capítulo 7 y anunciado por el primer ángel de Apocalipsis 14. Eso indica que cuando la profecía de los 2300 días de tarde y mañana termina, la gran obra de purificar el santuario inicia, que es la misma obra del juicio presentada por Daniel, la misma obra del juicio presentada por el primer ángel. Este es el tribunal en que le quitarán el dominio a la bestia y a los demás poderes corruptos de este mundo, y se asignará ese poder al pueblo de los santos del Altísimo, según Daniel capítulo 7, versículo 26 y 27. Así que este es un juicio muy especial. Es la última obra que se hace en favor de los pecadores, procurando salvarles. Es la última amonestación dada al mundo para volver al verdadero Dios, a la adoración verdadera. Al mismo tiempo que esta profecía señala el comienzo
La profecía de Daniel 8 señala el comienzo de la purificación del santuario para 1844 después de Cristo. También indica que el mensaje del primer ángel debía ser proclamado inmediatamente antes del comienzo y durante el desarrollo de dicho juicio. En Palabras de Vida, página 179, la sierva del Señor señala que la proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer o por acontecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio Eterno. Así que el Evangelio Eterno tiene que ver con que es Cristo el único Salvador, que hay que volver en obediencia a sus mandamientos y que Él está por volver por segunda vez para salvación. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Es una parte que no podemos obviar. En efecto, esto se comenzó a cumplir inmediatamente al final de los 2300 días de tarde y mañana predichos por Daniel. Exactamente antes que el juicio comenzara en el cielo para purificar el santuario. Al acercarse el tiempo del juicio, Dios levantó un mensajero para el momento llamado Guillermo Miller, y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la advertencia en Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista, que fue un movimiento prácticamente mundial. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Por todas partes se predicaba el mensaje del Evangelio Eterno: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Según estas son las palabras registradas en Cristo en su santuario, página 78. Queridos hermanos, estamos ante el cumplimiento de esta preciosa profecía y el mensaje del Evangelio Eterno está siendo presentado ya por casi 200 años. Así que tenemos que despertarnos. Es un mensaje muy oportuno. Y Miller fue un mensajero oportuno. Dios lo levantó de donde menos nos imaginábamos para presentar un mensaje oportuno, un mensaje a tiempo. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista una licencia que lo autorizaba a predicar. Y él comenzó a predicar el mensaje del primer ángel con gran poder en estas ciudades del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto sucedió entre 1842 y 1843. Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme e intrépido, proclamaba el mensaje que se le había confiado. Aunque combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles, Miller no cesaba de predicar el Evangelio Eterno a las multitudes, siempre que se le deparara ocasión, pregonando cerca y lejos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que era un mensajero oportuno para dar inicio a la gran proclamación del primer mensaje angélico, que luego sería seguido por el segundo ángel y por el tercer ángel, sumando una plenitud del Evangelio Eterno como la última amonestación para nuestro mundo. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en la interpretación del evento que debía verificarse al fin de los 2300 días de Daniel 8:14. De manera, queridos hermanos, que lo que vimos en 1814 fue el paso de Cristo Jesús como sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, de acuerdo a las profecías. Eso indicaban las profecías. Y esto es la forma en que el ángel, el primer ángel de Apocalipsis 14, resume el significado del Evangelio Eterno. Ahora, ¿qué significa que el ángel vuela? ¿Y qué significa la palabra ángel? ¿Cómo la podemos interpretar? De hecho, la forma más segura de interpretarla la encontramos aquí en este libro de Conflicto de los Siglos, página 404. Y leemos: en la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 de Apocalipsis,
se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Así que volar significa un gran despertamiento religioso en un aspecto. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien presentar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo por la pureza y la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. Es maravilloso que cuando vimos el surgimiento de la proclamación de este mensaje, comenzamos a tener medios para que la proclamación del evangelio volara. Los medios de transporte mejoraron. Los medios de publicaciones mejoraron, avanzaron para hacer volar el evangelio eterno por todas partes del mundo. De hecho, a principios del siglo pasado comenzamos a tener el uso de incluso transporte aéreo. Y más o menos a la mitad del siglo comenzamos a tener el uso de la tecnología, de la internet para llegar a las masas. El uso de la radio al mismo principio del siglo. Todo esto ha hecho que el evangelio vuele por los aires en este mundo, proclamando la última advertencia del evangelio eterno para alcanzar a cada rincón del mundo. El mensaje ha sido traducido a casi todos los idiomas del mundo. El mensaje ha trascendido las fronteras, ha trascendido lenguas y muchas otras cosas más, muchas dificultades más. De manera que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Ahora nos preguntamos si el ángel representa un movimiento o un gran despertar religioso, indica que representa un movimiento religioso. Es decir, representa un grupo de personas que reciben, entienden y proclaman ese mensaje. Eso indica que es la iglesia de Dios en estos últimos días. Pero nos preguntamos, ¿cuándo cumplirá la iglesia la labor que se le asignó? Según el Ministerio Médico, página 171, a la iglesia aquí se la representa como un ángel de luz que vuela por el cielo con el evangelio eterno para proclamarlo al mundo. Así que la iglesia de Cristo en estos últimos días está representada por ese ángel también que lleva el mensaje al mundo. En Notas Biográficas 470 leemos que los ángeles son representados volando en medio del cielo mientras proclaman al mundo un mensaje de amonestación, un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie escucha la voz de estos ángeles porque son símbolos que representan al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. Interesante que los ángeles son símbolos también de la gente que acepta ese mensaje, que trabaja en armonía con el cielo, con el universo entero. No estamos hablando de cristianos aquí que presentan errores antibíblicos. Estamos hablando de personas que presentan la verdad pura, tal cual es en Jesús. La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Conflicto de los siglos 357. Así que no dudamos de que hay un ángel específico encargado de llevar adelante esta proclamación, de liderar la obra. Pero en la tierra, esto es representado por un pueblo que lleva este mensaje también. Ahora, ¿qué más implica la expresión evangelio eterno? Algo que nos puede ilustrar más para entender mejor el evangelio eterno. Según 1 Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, los apóstoles predicaron solo lo que habían visto desde el principio. Vamos a leerlo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida que estaba con el Padre se manifestó y nosotros la vimos y os anunciamos la vida eterna,
Cristo realmente es el centro del evangelio y es lo que los apóstoles anunciaban y es lo que nosotros estamos llamados a anunciar en la actualidad. Invitar a la gente a volver a comprender quién es Jesús y cómo adorarlo de manera efectiva, de manera aceptable. El evangelio es un sistema de verdades prácticas destinado a obrar grandes cambios en el carácter de los seres humanos. Si no obra una transformación en tu vida, las costumbres y tus métodos, no es la verdad para quien pretende creer en ella. Te están enseñando otro evangelio eterno diferente. Si el evangelio eterno que estás escuchando está transformando tu vida, entonces el evangelio puro presentado por el ángel aquí en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Pero si no está transformando tu vida, debe ser una falsificación de ese mensaje. Tu vida debe verse santificada, debe verse transformada en el comer, en el vestir, en el hablar, en el actuar, en todo aspecto de tu vida. Las verdades presentadas por el primer ángel en Apocalipsis 14 son llamadas evangelio eterno, particularmente porque han sido presentadas desde el principio del mundo, desde que los hombres hemos necesitado el evangelio o las buenas nuevas de salvación, porque nuestros primeros padres cayeron en la perdición. No es otra cosa, el evangelio eterno no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento tendría lugar. Se dice que forma parte del evangelio eterno y anuncia el inicio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje de Apocalipsis 14:6 es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Es un mensaje que no podía presentarse en cualquier otra época antes. Tenía que predicarse ahora, en la última generación de la cristiandad. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a ese tiempo. Pero al fin del tiempo, al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Ese es nuestro tiempo. Por eso el mensaje aplica para hoy, no aplicó nunca en las épocas pasadas. En las palabras, vemos que en las palabras de Génesis 3:15, a nuestros primeros padres se les presentó el evangelio. Por eso se llama eterno, porque ha estado ahí siempre, ¿verdad? ¿Qué se le dijo a Adán y Eva? Dijo el Señor, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tú le herirás al talón, pero él te aplastará la cabeza. Esas fueron palabras de Dios para la serpiente que representaba a Satanás, señalando que habría una enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Pero estas palabras, también dichas a oídos de Adán y Eva, trajeron esperanza. Eran las buenas nuevas de que habría salvación. Era parte del evangelio eterno aplicado para sus días. Allí se estaba presentando el evangelio hace más de 6,000 años. Ahora, desde la caída del hombre, Cristo había sido el revelador de la verdad al mundo, según Palabras de Vida, página 20. Por medio de él, la incorruptible simiente, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es comunicada a los hombres. En aquella primera promesa pronunciada a nuestra raza caída en el Edén, Cristo estaba sembrando la simiente del evangelio. Noé también presentó la verdad presente, parte del evangelio eterno. La combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo antediluviano. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Noé entonces era un predicador de la justicia, un predicador de la verdad eterna, del evangelio eterno. El apóstol Pedro, escribiendo sobre la experiencia de Noé, dice, en cuyo espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca,
y en ella pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua. El evangelio eterno fue presentado a los antediluvianos para que se salvaran en el arca. Lastimosamente, solo 8 personas abrazaron ese mensaje y se salvaron en el arca. En los días de Noé, Cristo habló a los hombres por medio de un instrumento humano y predicó a los que se hallaban en la esclavitud del pecado. Así que esa generación no quedó sin advertencia, como nosotros hoy no estamos sin advertencia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, según Hebreos 11:7. Así que Noé es un caso especial. Presentó el evangelio eterno en su época, en la parte de la verdad presente que aplicaba para su momento. Pero lo mismo podemos decir siglos más tarde de Abraham. Este mismo evangelio fue presentado a Abraham. En Gálatas 3:8 leemos que la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que Abraham recibió el evangelio eterno a través de estas promesas maravillosas. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Nuestra fe, igual que la de Abraham, necesita fijarse en el Redentor que vino como un bebé y murió en la cruz de Calvario, pero resucitó al tercer día, pero que ha de volver pronto. Así que nuestra fe debe estar fija en él, de manera que nosotros también seamos hijos de Abraham por la fe. Cristo también presentó el evangelio eterno en sus días, en su ministerio. Por eso en Juan 8:48 le reclamó a los dirigentes religiosos de su época diciendo: pero yo digo la verdad y no me creéis. Cristo solo presentó la verdad, solo presentó el evangelio eterno en la parte que aplicaba para sus días. Pero aún así no le creyeron. En Lucas 17, versos 20 y 21, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él respondió: el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior, ni dirán aquí está o allá, porque el reino de Dios está entre vosotros ya. El evangelio eterno era él mismo. Él era la verdad, como lo declaró en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy la verdad, dijo él. Cristo crucificado era el centro de la predicación del apóstol Pablo, como él dice en 1 Corintios 2:2. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esta es la esencia del evangelio eterno. Por eso Jesús nos invitó en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es escudriñar la Biblia, en lugar de hacerla a un lado, como la mayoría del mundo lo ha hecho. Han hecho a un lado la Biblia, la razón de la verdadera ciencia, lastimosamente. Y por eso el mundo está en un sendero errado, va hacia la perdición, lastimosamente. A excepción de aquellos que escuchen la invitación del primer ángel y vuelvan a Dios para ser guiados por él. La gran verdad central del evangelio, alrededor de la cual se agrupan todas las verdades, es la de Cristo crucificado como expiación por el pecado. Todas las otras verdades son tributarias a esta. Todas las verdades correctamente comprendidas derivan su valor e importancia de su conexión con esta verdad. El mensaje del primer ángel nos quiere volver a esta verdad, volver a Dios, volver a aquel que creó todas las cosas, a aquel que dio su vida para salvarnos. Cristo, su carácter y su obra es el centro y circunferencia de toda verdad. Él es la cadena que une cada joya de doctrina. En él se halla el completo sistema de verdad. Esto debe quedar claro entre nosotros, de manera que nadie nos pueda mover de nuestra fe en Cristo Jesús. Él es el centro, él es el sistema completo de verdad. Él es el centro del evangelio eterno, el objetivo principal. Pero el evangelio eterno vino para salvarme a mí,
para rescatarme a mí. Es una invitación a que yo decida, porque lastimosamente Dios no nos va a salvar arbitrariamente. Quiere que nos entreguemos de manera voluntaria, de corazón, que nos rindamos a Él. Y este mensaje es el que hemos de presentar al mundo. En este comentario leemos, es un Consejos para Maestros, página 540. Hemos de presentar al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. El mundo y la iglesia también deben saber que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Y que ese día inició en 1844, de acuerdo a las profecías. Así que tenemos que estar claros de que el gran día del juicio comenzó y estamos en el gran día del juicio. Estamos siendo juzgados en la actualidad. Cristo está pronto para volver. No podemos pasar por alto esto en las ocupaciones diarias de la vida. En Conflicto de los Siglos 431 dice que la declaración "ha llegado la hora de su juicio" indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador. La obra del juicio, que empezó en 1844, debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Este gran día del juicio anunciado por el primer ángel y termina con el fin del tiempo de gracia. De ahí en adelante no habrá más oportunidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese será el resultado óptimo de la aceptación y la práctica de los tres mensajes de estos tres ángeles en Apocalipsis 14, comenzando con el primero, que es el primer escalón. Es lo primero que todo pecador necesita aprender y aceptar. Para subsistir ante el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. Esta ley, que implica el temor a Dios, será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara: ¿cuántos han pecado bajo la ley? Por la ley serán juzgados. En el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres por medio de Jesucristo. Eso dice él en Romanos capítulo 2. Y dice que los que cumplen la ley serán justificados en el juicio. Romanos 2, versos 12 al 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle, y todo lo que no es de fe es pecado. Así que tenemos que buscar al Señor, volver al Señor en obediencia a sus mandamientos, en adoración a Él, como el único Dios verdadero, de tal manera que todo lo que este mundo nos ofrece pierda el valor que tiene ante nuestros ojos. En conclusión, queridos hermanos, tenemos ante nosotros una gran tarea, la obra final de dar el último mensaje de amonestación a un mundo pecador. Hay hombres que serán tomados del arado, de la viña, de los ramos de trabajo, de varios ramos de trabajo, y enviados por el Señor para dar este mensaje al mundo. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje se dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Así que el fin está cerca, queridos hermanos. Estamos dando el último mensaje al mundo. Por eso necesitamos mantenernos despiertos, velando y orando, no sea que también las cosas de este mundo nos entrampen y nos hagan perder esa visión y nos aparten la vista de las cosas celestiales. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, necesitamos ir al Señor, prepararnos para su pronto regreso, abrazando el Evangelio eterno presentado en su última etapa por este ángel.
de Apocalipsis 14:6. Que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén. Cierra